Bendiciones abundantes en Cristo, el gran Rey. Mi hermano, mi hermana, que estás en cualquier lugar de este planeta Tierra hermosísimo que el Eterno ha dado para que aquí viniéramos, para que aquí se realizara esa batalla eh, contra la iniquidad, batalla que nada más se le enfrentó, Yeshua, porque nosotros en nuestra dimensión de la carne, débiles, es una batalla a la cual el maligno pues nos ganó desde el principio al quitar la gracia santificante a Adán y Eva. Pero necesario era que viniera Yeshua, el mismo eterno Cristo mismo, en esa esencia divina aquí a la tierra, para atar, sujetar y expulsar a ese espíritu de iniquidad. Y para que tomados de la aceptación de Cristo que vino a la tierra, de la aceptación de Yeshua como el que es, el que siempre ha existido, de el tomarnos de la mano de Cristo para ser salvos. Eso es la victoria. En Él somos salvos, por Él. Sin Él, toda batalla es perdida. Humanamente, nosotros perdimos la batalla. Fue necesario que viniera Él mismo, el Eterno mismo, en la esencia divina de su amado Yeshua, pues para que recuperara lo que se había perdido. O sea, nosotros, porque somos imagen y semejanza de Él. Bendito Cristo, mi hermano, mi hermana. Por cualquier situación que estés tú pasando, por cualquier situación que estés tú viviendo, por alguna experiencia que hayas tenido en estos días, en esta semana, experiencias que dejaron huella en tu pensamiento, que dejaron huella en tu vida, que te hacen pensar realmente cuál es el sentido de la vida y que, como dice en el libro de Job, hay un verso bíblico donde Job le dice al Eterno, pues por los terrores de la noche yo no puedo dormir, así dice Job, ¿verdad? Pero en la presencia de Cristo, en la presencia de su amado Yeshua, eh, encontramos paz y tranquilidad y consuelo. Por eso esta reflexión bíblica, en este séptimo día, en este día de reposo espiritual, recogimiento espiritual en oración, en este séptimo día, Shabbat, a mi Cristo, con todo mi corazón lo ofrezco a Eterno, por ti, mi hermano, por ti, mi hermana, que estás oyendo ese audio, por los tuyos, para que todas las experiencias que viviste en la semana y que dejaron huella en tu pensamiento, en tu vida, en tu espíritu, en tu caminar, pues esa huella dé fruto a favor de tomarte de la mano de Cristo y saber que la vida es muy hermosa, tomada de la vida de Cristo, tomado de la vida y de la mano de Cristo para seguir adelante, para que veas que sí tiene el sentido hermoso de vivir, porque muchos pierden el sentido de seguir viviendo, pero es porque no está la esencia de Cristo en su vida y en su corazón. Nuestro paso en esta dimensión es muy hermosa. Es un misterio y sobre todo que el Eterno nos permite ir de paso en esta dimensión, a una dimensión a donde ya no hay lo que aquí hay, ¿verdad? Aquí en esta dimensión sabemos todo lo que hay. Hay limitación, por ejemplo, si yo brinco, pues lógico que mis pies regresan a la tierra. ¿Qué tanto puedo brincar? ¿Qué tanto tú puedes brincar? ¿Por qué? Porque así estableció el Eterno la ley de la gravedad, de que todo determinado objeto cae a la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Esa ley de la gravedad está en nuestro planeta Tierra porque tenemos una atmósfera, pero saliendo de la atmósfera de la Tierra, ahí ya no pesan las cosas.
Por eso los astronautas que han ido al espacio tienen que llevar pesados uniformes, pesadas cargas, para que saliendo de la atmósfera de la Tierra, pues ellos puedan desplazarse, así como ves en las escenas que luego como que van flotando. Y sabes, aquí en esta tierra hay muchas cosas que el Eterno con sabiduría hizo, limitadas. Hizo limitado el reflexionamiento de nuestro cerebro, ¿eh? Se dice que de nuestro cerebro, los sabios más sabios que ha habido en la tierra, se dice que han llegado a usar por mucho un 10% del cerebro, los sabios sabios. Mi hermana, ubícate en qué porcentaje estarás tú y estaré yo. ¿Y dónde está el otro 90%? Qué bueno que mi Padre Eterno hizo limitado nuestro cerebro en cuanto a que no nos dio toda la libertad de desarrollarlo. Si con ese 10% la iniquidad del hombre, en ese 10% el hombre tiende más a la iniquidad que agradar a su creador, fabrica armamento nuclear, siempre está pensando llevar la ventaja hacia los demás. Ahí tenemos los países que se dicen desarrollados, pero ¿desarrollados en qué? Pues en la iniquidad, porque en la espiritualidad, no. Pues ponemos como ejemplo Estados Unidos, así, para ser claros. Como ellos dicen tener el poder militar, pues a la hora que quieren, inventan cosas y a invadir países, ¿verdad? Es un ejemplo real. Y qué triste que en esa iniquidad de los gobiernos del mundo, en esa iniquidad de este gobierno que se dice muy potente, pues emplea las religiosidades como un medio de control para la humanidad. Algo abominable delante del Creador. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Mi hermano, mi hermana, vamos de paso en esta dimensión. Y el Eterno todo lo ha hecho limitado para nuestro bien. Pero qué hermoso a la venida de Yeshua, ¿verdad? De Cristo, que vino a demostrar que Él es el que es y Él tiene control sobre todo los medios naturales aquí en la tierra. Ejemplo, caminó sobre las aguas. Es algo que nosotros no podemos caminar. El caminar sobre las aguas tiene doble sentido, espiritual y literal. Literal, pues caminó así sin hundirse. Espiritual, agua igual a gente, igual a doctrina del mundo. Quiere decir que el Eterno camina sobre las doctrinas del mundo. Aleluya. Sí, cualquier doctrina, religiosa o científica. Aleluya. ¿Qué otra de las leyes demostró Yeshua que tiene control sobre la naturaleza? Que camina sobre las aguas y que calma las olas del mar. Que cuando se embravecieron las olas del mar y él iba en la barca, los discípulos asustados le dijeron, maestro, maestro Yeshua, despierta, que no te importa que pereceremos. ¿Realmente iba dormido Yeshua? Pues claro que no. Salmo 121 dice, él no duerme el que cuida de Israel. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Pues es la enseñanza para nosotros, que aunque aparentemente estamos en peligro, en problemas, si Él está con nosotros, solo es clamarle a Él y Él inmediatamente actúa calmando las olas de tus problemas, de todo lo que te aflige. Él se levanta en la barca y le ordena a las olas y al viento, les dice, cállense, así de sencillo. Y al momento las olas y los vientos se calmaron, de tal manera que los discípulos asombrados dijeron, ¿quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? Aleluya. Sobre las leyes naturales que él mismo hizo, ¿verdad? El que hizo las leyes naturales, él mismo las puede modificar, cambiar o sujetar. Algo muy hermoso, ¿verdad? Cuando él asciende a las alturas, después de que dio ese signo de resurrección ante los apóstoles,
y se fue elevando. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando se va elevando a las alturas. Y los discípulos se quedan viendo hacia arriba cómo iba subiendo, subiendo, subiendo hasta que una nube lo cubrió. A lo cual 2 varones o ángeles se les acercaron a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué se quedan mirando así hacia arriba? Sepan que así como se fue, va a regresar. ¡Aleluya! Ahí está anunciando su retorno, ¿verdad? Amén. ¿Cuál es el misterio? Que se fue elevando a las alturas. Nosotros brincamos y al suelo caemos. Él rompe la ley de la gravedad y va subiendo hacia las alturas en lugar de caer. Amén. Y ya ni se diga los demás signos sobrenaturales que hubo en la tierra. Que sacó a Lázaro del sepulcro, que llevaba 3 días y 3 noches ahí ya muerto, que no es otra cosa más que el reflejo de lo que iba a ser él, como autor de la vida, de estar también en el seno de la tierra, revelado, que iba a estar como en los días de Jonás. Y cuando los religiosos judíos le dijeron: maestro, ¿qué señal nos das? Danos señal. Respuesta de Yeshua: a esta generación mala e incrédula no se les dará ninguna señal, más que la señal de Jonás. Porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el seno de la ballena, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. ¡Aleluya! Sobrenatural, ¿verdad? Sobrenatural que cuando resucita a la hija de Jairo, se burlaban de Yeshua, porque le había dicho que la niña había muerto, y entra Yeshua y les dice: la niña no está muerta, solo duerme. Más burlas para Yeshua, ¿verdad? Y Yeshua entra, le dice a la niña: a ti te digo, niña, levántate, talita kumi, y es levantada y se le entrega a su padre. Aleluya. Y así podemos citar muchísimos textos bíblicos en donde Yeshua manifestó siempre su poder sobrenatural sobre las cosas. Ese Cristo, ese Yeshua de que te hablo, está aquí en este instante conmigo y está ahí contigo. Estés haciendo lo que estés haciendo. Vayas donde vayas y en lo que vayas. Allí va contigo este hermoso Yeshua, como iba con Felipe cuando subió a hablarle de la palabra a Etíope, el eunuco. Aleluya. Mi hermano, mi hermana, por eso esta reflexión bíblica sea una bendición para ti. Para ti que tuviste experiencias fuertes en esta semana acerca del misterio de la vida. Mira, tal vez las experiencias que tuviste, como está en el libro de Job, hay un versículo bíblico en Job donde dice: los terrores de la noche me envuelven y no puedo pegar los ojos, no puedo dormir. Mi hermanita, si tuviste esa experiencia en la semana, ánimo. El Salmo 77 hay que leerlo en las noches para que tengas un descanso físico en Cristo tranquilo. Es el Salmo 77. Para ti que es que no puedes dormir. No recurras al mundo. No recurras a los sedantes que hacen los laboratorios y que muchos médicos indican, y no es más que un garrotito para el cerebro, ¿verdad? Una droga, en pocas palabras, para decirle al cerebro: estate quieto, quiero dormir, y ahí va. Pero ¿qué pasa? Dices: ay, qué rico dormir por la pastillita. Ajá. Y luego te haces adicto o adicta a esa pastilla, y sin la pastillita ya no vas a poder dormir en forma natural. Amén. Ato ese espíritu de adicción en el nombre de Yeshua a sus plantas para que no sea así tu caso. El descanso físico nos lo da el Eterno. Hay que leer el Salmo 77 en las noches o el Salmo 4. Porque el Salmo 4, verso 8 dice: sí, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Y en el Salmo 77, verso 4 dice así: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Por eso se recomienda el Salmo 77 para poder descansar físicamente con la bendición de Cristo, de Yeshua el Eterno. Amén.
El Eterno nos ha dado en esta ocasión Hechos de los Apóstoles, en este séptimo día. Nos ha dado Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 28 a capítulo 7, verso 26. Y de aquí el Eterno nos permite leer los siguientes versículos bíblicos, que dicen así: en su gran misericordia y en su gran amor, y para honra y gloria suya. Amén. Dice así la palabra del gran rey. Dice así la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 28 a verso 42. Le vamos a dar lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 28 a verso 42, dice así: diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer al Eterno antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Creador, el Eterno de nuestros padres, levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este el Eterno ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es del Creador, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados ustedes luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron a que no hablasen en el nombre de Yeshua, y los pusieron en libertad. Ellos, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Yeshua. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Yeshua. Amén y amén. Pues qué bello, qué bello. Aquí estamos viendo lo real, lo que sucedió cuando Yeshua ascendió al cielo y quedaron los apóstoles para continuar la obra con la ayuda del Ruach HaKodesh de Cristo, el Espíritu Santo de Cristo. Aquí estamos viendo que por causa del Evangelio los agarraron y los metieron a la cárcel. Y los azotaron, les pegaron. Y no nada más les pegaron, sino los martirizaron psicológicamente con amenazas al decirle: ustedes
Les prohibimos tajantemente hablar en el nombre de ese Yeshua. La respuesta de Pedro y los apóstoles, no más de Pedro y los apóstoles, fue muy clara. Nos es necesario obedecer a Yeshua. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué bello. Mi hermano, mi hermana. Es lo mismo hoy. ¿Cuántos? Yo puedo decir así, youtubers de mis hermanos que también graban reflexiones bíblicas, pues no tocan puntos que el Eterno ordena tocar. ¿Por qué? Porque pues tiene miedo a que ya no le den likes. Tiene miedo a que disminuyan tal vez sus ingresos que han adquirido por subir a YouTube. Yo les he dicho en fe, y lo digo y siempre lo diré. Estos audios no son para que le des un me gusta, esto no. Que le gusta a mi Padre Eterno es lo más importante. Que llegue a la esencia de tu espíritu para buscar a Yeshua como medio de salvación es lo más hermoso. El objetivo de este audio es apoyarnos, conducir almas a Cristo, al que es. No es el objetivo hacer grupo. No es el objetivo ganar cientos y miles de seguidores. No. Hay que seguir a Yeshua, hay que seguir a Cristo. Él sí. Él es la esencia de nuestra existencia. Y por eso se habla lo que es. ¿Sí? Así es esto. Es necesario dejar en claro lo que hace un rato se dijo. Muchos gobiernos del mundo dan determinada partida económica a grupos religiosos para tenerlos de su parte. Así, para que se la lleven ligerita. Es la verdad. Eso no es nuevo. Recordemos cómo los religiosos judíos tenían ese contacto con Herodes, tenían ese contacto con Poncio Pilatos. ¿Sí? Recordemos cómo los fariseos, cuando Yeshua resucita, con bolsas de dinero quisieron callar a los soldados, diciéndoles: ustedes vayan y digan que mientras dormían, llegaron sus discípulos y se lo llevaron. Ya nosotros nos encargaremos de persuadir a las autoridades. ¡Qué mentira tan grande! ¡Qué mentira tan corrompida por causa del dinero! Por eso el dinero nada tiene que ver en las situaciones reales de espiritualidad limpia y sincera, en donde fluye el Ruach HaKodesh de Cristo, el Espíritu Santo de Cristo, donde fluye la gracia de Cristo. El don gratuito de su palabra y su salvación. A donde están por delante los intereses económicos, ahí no está Yeshua. Ahí no está la doctrina de Yeshua. Ahí no está la doctrina de el Espíritu de Cristo. Esa es la doctrina del mundo, disfrazada de religiosidad, haciendo convenios con la ramera grande, Vaticano, congregaciones agregadas a Vaticano, congregaciones unidas a los gobiernos, podríamos decir al gobierno de Estados Unidos, el cual subsidia a muchos en todo el mundo. La verdad. Pero aquí hay enseñanza. Aquí hay libertad en Yeshua, en Cristo. Por eso se hablan las cosas tal cual su Espíritu Santo divino dice. Porque así quisieron callar a los apóstoles. Les prohibimos hablar en el nombre de ese Yeshua. Respuesta de los apóstoles: nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, Cristo te ama, no te intimides. Empezando por la familia. Porque si empiezas con que en la casa ya no te hablan porque lees la Torah, lees la Biblia. Ay, no, pues mejor ya no leo porque
A mi hijo no le gusta, a mi hija no le gusta, a mi nuera no le gusta, a mi yerno no le gusta, mis nietos no les gusta, ya me dejaron de hablar, no, mejor ya no. Cuidado, cuidado, vamos de paso en esta dimensión. Obediencia a nuestro Creador antes que intimidarnos ante los hombres. Amén y amén. Y aquí estamos viendo a Gamaliel, un fariseo, opuesto a la doctrina de Yeshua, pero en su espíritu notamos temeroso del Creador. ¿Por qué? Porque Gamaliel habla con los israelitas, les dice, déjenlos. Y dice, y Gamaliel cita dos eventos. Uno de ellos dice, déjenlos. Si es doctrina de hombres, desaparece. Como Teudas, lo siguieron, pereció y todos se desvanecieron. Y como otro igual, dio su doctrina, lo siguieron muchos en el día del censo, por los días del censo, pero ¿qué pasó? Pereció, todos se desvanecieron. Pero a estos, cuidado, cuidado. Si es doctrina de hombres, se va a desvanecer su doctrina. Y si no es doctrina de hombres, ustedes estarán peleando contra Dios. Amén y amén. ¿Sabes qué? Pues no era doctrina de hombres, es doctrina del que es, de Yeshua HaMashiach, el Salvador, el Mesías, porque hasta este momento se está proclamando, sí, 2025 años más. Después de Yeshua en la tierra se sigue proclamando y se seguirá proclamando, porque Yeshua es el que es. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, a seguir adelante. A dejar que el Ruach HaKodesh de Cristo nos ayude. ¿Sabes? La llegada del Espíritu Santo se da por obediencia. Aquí está en la Biblia. Aquí está. El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen a Dios. El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen a Elohim, el Creador, Elohim, el Todopoderoso Eterno. El Espíritu Santo es dado a los que obedecen a Abba Eterno. Aleluya. El Espíritu Santo es dado a los que obedecen a Yeshua HaMashiach, a Cristo. El Espíritu Santo es dado por obediencia. Ahí está bien claro. Se da por obediencia a nuestro Creador. Ay, que mi hermano, mi hermana, esa es la meta. Obedecer a nuestro Creador para que seamos merecedores de su Espíritu Santo divino y que su Espíritu Santo divino nos conduzca en nuestra vida en su totalidad, nos conduzca en nuestras actividades, las que sean, siempre y cuando actividades, lógico, nos va a conducir a actividades lícitas, hermosas, gratas a su presencia. No nos va a conducir el Espíritu Santo a actividades ilícitas, porque el Espíritu Santo de Cristo es algo hermoso. ¿Sí? Él no contiende con él mismo, al contrario. Yeshua es muy cuidadoso de su Espíritu Santo divino. Por eso hay un texto hermoso que dice así: todo pecado y ofensa contra el Hijo del Hombre tiene perdón. Mas aquel que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en el mundo venidero. Aleluya. Escrito está en la Torá. Escrito está en la Biblia. Es que el Espíritu Santo se da, nos lo da Cristo posterior a la obediencia. Amén. El Espíritu Santo es gozo, es paz, es tranquilidad, es protección, es poder divino, es todo lo bello. Aleluya, aleluya. Juan 10:30. El Padre y yo, uno solo somos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Pedro le dice a Ananías y a Zafira: ¿por qué no entregaron su ofrenda como lo habían dicho? No han mentido.
a los hombres, sino que han mentido a Dios. Así les dice. ¿Por qué dejaron que Satanás tentara su corazón y mintieron al Espíritu Santo? No le mintieron a los hombres, sino a Dios. Qué bello. Qué bello cuando Yeshua dice, me voy, pero no los dejaré solos. Rogaré a mi Padre que les envíe el Espíritu Santo, que les envíe mi Espíritu Divino, mi Espíritu de fortaleza y consolación. Rogaré para que sea derramado sobre ustedes el Espíritu Santo. Él les enseñará qué decir, qué hacer y a dónde ir, y les acompañará todos los días de su vida hasta la consumación de los tiempos. Amén y amén. Qué hermoso. Qué precioso es saber que el Espíritu Santo de Cristo está en medio de nosotros, conduciéndonos y ayudándonos en todo momento. Y eso fue dado desde Tanaj, ¿sí? Desde en la Torá, en el Tanaj, o lo que mis hermanos hebreos dicen el Tanaj, o para nosotros el Antiguo Testamento, a través de Joel, en Joel capítulo 2, la profecía que Joel dio. He aquí que en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu y los niños y los jóvenes, todos profetizarán y tendrán sueños y revelaciones. Profecía de Joel cumplida cuando Yeshua ascendió a las alturas e hizo llevar a los discípulos al monte para derramar sobre ellos ese Espíritu Santo divino que está con nosotros, que está contigo en este momento que estoy hablando, está conmigo y está con todos aquellos que empiezan a aceptar a Yeshua HaMashiach como su Señor, en obediencia a la voluntad del Padre, a través del Salmo número 2. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por heredad los pueblos y por posesión tuya los términos de la tierra. Salmo número 2. Amén y amén. Pues mi hermano, mi hermana, y ya en los últimos versos dice así, que los discípulos estaban gozosos, reunidos en los lugares donde oraban y principalmente en las casas particulares. De tal manera que una vez más lo marcamos en fe, estamos como en días de Noé, y en los días de Noé, la religiosidad estaban afuera del arca. En el arca estaba dentro Noé, 8 en total. Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras. 8 en total. Hoy en día, estamos como en los días de Noé. Los signos y señales de Yeshua se están viendo. Estamos como en los días de Noé. Yeshua viene pronto. Y si estamos como en los días de Noé, debemos de estar recogidos espiritualmente, orando familiarmente en casa, compartiendo con gozo el pan espiritual, la palabra de Dios con la familia, con los hijos, con todos, y también con las personas con las que tú compartes la casa, son tu familia espiritual, y así, libres de contaminación con las religiosidades o congregaciones que son controladas, manipuladas por el hombre, y más ahora con el medio electrónico, la inteligencia artificial. Amén, hermano. Amén, sierva. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno haga resplandecer su santísimo rostro en nuestras vidas. Que de su trono celestial contemple el Padre Eterno, Elohim, nuestro Rey de Reyes, Señor, señores, nuestros rostros, y nos conceda Shalom. Estos 3 versos bíblicos están como una bendición para nosotros en el libro de los Números, capítulo 6, versos 24, 25 y 26. Siervo, sierva, mi hermano, mi hermana, el Eterno nos ama.
Dejemos que nos ayude su Espíritu Santo Divino a seguir adelante. Aunque alguien nos diga, ya no hables, tú habla. Habla. Hace años, yo lo testifico, pues tendré unos 30 años. Pasó lo mismo. Aquí en esta zona donde yo estoy grabando, en esta comunidad, pasó. En ese entonces el cura romano, el servidor, yo les digo así, servidor de Roma, no de Cristo, para que no se confundan. Son servidores de Roma, de un sistema babilónico espiritual. No son servidores de Cristo. Cuando por sonido pasaba las reflexiones bíblicas, pues sí, el romano en ese entonces organizó el pueblo, lo que le hizo sus hermandades, coordinado con las autoridades civiles municipales de ese tiempo y alborotaron el pueblo. Me citaron, sí, comparecí, fui, claro que sí, fui al salón de la presidencia, ahí estuve adentro y el pueblo ahí en la plaza cívica, y etcétera, y lleno todo alrededor de gente, en el cuarto donde estaba el encargado del presidente, porque el presidente no salió, mandó otro, ¿verdad? Lleno de señoras y todo, y que, pues ahí, escuchando sus quejas. No querían que hablara yo de Cristo porque dicen que sentían ofendidas sus imágenes. ¿Por qué? Pues porque predicaba en sonido y predico. Salmo 115, los ídolos de las naciones no son nada. Sí, obras de manos de hombre, tienen ojos, no ven, boca no hablan, pies no andan, tienen que ser llevados en hombros. En fin, muy clara la apostasía de Roma, ¿verdad? Muy clara la apostasía de Roma, como estoy oyendo para este día, que no, que la fiesta, que para acá, que para allá, que... Bueno, es la apostasía de Roma. Pues no es raro, porque Roma es encargada de llevar almas, no a Cristo, sino llevar almas a fuego eterno en el cual estamos en constante oración para que más gente conozca la verdad, como dice Juan 8:32, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Igual, me tocó comparecer. Ahí hizo conmigo el Eterno lo mismo que hizo con Pedro. Se menciona cómo Pedro estaba en la cárcel y fue liberado. Salió caminando. Igual yo también salí caminando delante de toda la gente. Cuando la gente reaccionó, dijo, bueno, ¿dónde está? ¿Por qué lo dejamos ir? ¿Ya no firmó el acta? Dijimos que iba a afirmar él que ya no iba a hablar de su religión. Así usan ellos la palabra que yo digo hoy. Yo no tengo religión, no hay ninguna religión. La religión es obra de hombres, para control del mismo hombre, no. Yo hablo de la Torah, de la palabra de Dios, conforme la ayuda que me da el Espíritu Santo de Cristo. Amén y amén. Y así, no se arregló el asunto ahí. Después me mandaron mi asunto, dicen ellos, con el Ministerio Público. El Ministerio Público, temeroso en ese entonces de Cristo, la verdad, habló conmigo a solas. Dice, mira, ya me pasaron tu asunto para acá. ¿Cómo lo voy a arreglar? Le digo, pues actúa conforme tu ley. Y así de fácil. 3 citas de norma. ¿Sí? Ya. Fui a la tercera cita. La primera cita, poca gente. Segunda cita, menos gente. Tercera cita, ya nomás uno llegó ahí para ver qué había. Cuando llegó, yo fui, se levantó el acta, todo bien, libertad de expresión y hasta la fecha me gozo en Yeshua. Sigo hablando de la Torah en su amor, en su misericordia, en todo lugar. Ahora con esta bendición a través de YouTube, pues más almas para Cristo. Amén. Esto lo testifico porque ahí está. Hechos de los Apóstoles está muy claro, hablando de el mundo babilónico espiritual, ¿sí? Los príncipes de la tierra conspiran contra el Eterno, contra su ungido, es decir, conspiran contra todos los que hablamos de la palabra de Dios con libertad espiritual, ¿sí? Porque ahí dice, les prohibimos hablar tajantemente en el nombre de ese Yeshua. Respuesta de Pedro, respuesta mía y respuesta tuya, ayudado por Cristo. Me es necesario obedecer
a mi Creador, a mi Dios, antes que a los hombres. Esa es mi respuesta. Esa fue la respuesta de Pedro y espero en fe, mi hermano, mi hermana, esa sea tu respuesta. Y que seas lleno y llénate del Espíritu Santo de Cristo hasta el último día de tu vida en esta dimensión, si es que Yeshua no viene antes para llevarnos a todos en arrebatamiento, como Él lo prometió. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 16. O en Isaías está. Porque de mañana a mañana, de tarde, de noche en noche, vendrá y os arrebatará. Amén y amén. A su nombre, gloria y poder. Pues mi hermano, mi hermana, gózate en la presencia de mi Cristo, en la presencia de Yeshua, y que sigas pasando un excelente, excelente día. Sea hoy, mañana y por siempre. Y cada que oigas este audio, te goces en la presencia de mi Cristo y a seguir adelante, porque Yeshua, mi Cristo, te ama. Amén y amén.